a este webinar que, como su título dice, cómo organizar nuestras finanzas desde el punto de vista de encarar este fin de año, que todos sabemos que es una locura. Ahora vamos a charlar un poco de cuánto de eso es mito, cuánto es realidad y las cosas que tenemos que tener presentes o no. Hoy vamos a estar nosotros dos. Mi nombre es Leonardo Rodríguez, soy contador público y soy director de RMI Consultores. Y tenemos también a... Misak Panosian, contador público también, pertenezco al área de análisis de riesgo de mis finanzas. Y bueno, como bien dijo Leo, vamos a estar hablando de todo lo que ocurre en diciembre a nivel empresas. Y bueno, los errores comunes que podemos llegar a cometer, prácticas saludables y bueno, qué hacer meses previos para poder evitar estos problemas. Algunas preguntas también que ya nos hicieron y las vamos a responder. Y bueno, cualquier otra duda que surja o algo que quieran comentar o preguntas nuevas, también estamos para eso. Eso último que decía Misak, ni que hablar, que cualquier duda que les vaya surgiendo, cualquier aporte o algo que quieran participar o intervenir, más que bienvenido, nos va a hacer una tarea un poco más divertida a nosotros de este lado, así que bienvenido sea. Y un poco dando rumbo a este webinar, lo que sí queremos charlar es cómo encarar diciembre. ¿Qué es lo que nos pasa a todas las empresas, a las personas, cuando se está acercando el fin de año y arrancamos a planificar o arrancamos un poco a tener presente de que diciembre va a ser un mes difícil en el cual vamos a tener que tener muchos aspectos en consideración? Hay algunas problemáticas que son conocidas, que son comunes y que principalmente son compartidas dentro de diferentes sectores de actividad. Hay algunos sectores de actividad en el cual en noviembre y diciembre se ve incrementado de gran forma su actividad comercial, por lo cual una de las cosas que tienen que hacer es prever ese aumento y poder estoquear. Y como contrapartida también hay otros que funcionan de forma diferente y que, por ejemplo, se sabe que enero y febrero van a tener una muy baja actividad y en función de eso tienen que planificar correctamente el fin de año para no sufrir tanto el inicio del año siguiente. Ejemplo práctico, un restaurante situado en Montevideo, que se sabe que en enero y febrero hay muy poca gente en Montevideo saliendo y consumiendo, entonces eventualmente puede llegar a tener baja actividad. Y un ejemplo de lo contrario, no sé, una empresa de refrescos que está encarando el último periodo del año y sabe que va a tener un boom y va a tener una comercialización muy grande que va a tener que hacer frente. Y también los costos, ¿no? Sí. Los aguinaldos, que no es un dato menor. También cerca de fin de año o principios de año mucha gente se toma licencia, eso hay que prever también por el tema del personal, bueno, el pago del salario vacacional y bueno, dependiendo si son mensuales o jornaleros, también en el inicio de esas licencias también hay que pagar no solo el salario vacacional, sino la licencia y esas cosas son importantes a tener en cuenta, más que nada en diciembre, que es cuando estas cosas pasan con más frecuencia, digamos. Y teniendo esto en consideración, que es nada más que un adelanto, capaz que alguno se puede sentir identificado con alguna de estas situaciones o no, vamos a ir un poquito más, un paso más, y vamos a ver cuáles son los principales errores y algunas cosas para evitarlos o solucionarlos, y después nos vamos a meter de lleno con el análisis de este fin de año. Bueno, para eso tenemos la PPT3, que bueno, son los errores que no podemos cometer y que comúnmente pasan. Estamos hablando de, por ejemplo, un sobreendeudamiento, cuando uno no prevé el dinero que va a tener que desembolsar por estos problemas que planteamos antes. Nos puede pasar comúnmente que, bueno, si estamos necesitando un X capital, se pida un X capital o el doble de lo que estamos necesitando por no tener un conocimiento exacto ni haberlo previsto. Esto, bueno, o sea, no va a hacer que gastes de más, pero sí que pueda llegar a asumir un interés, un costo financiero mayor que bueno, no sería necesario si todo esto lo hubieses hecho con tiempo y manejado de diferente forma. También tenemos el tema de los préstamos. Al bueno, no tener de antemano estos problemas ya resueltos, puede ser que uno tenga que salir al último momento a buscar un préstamo y no tenga las mejores opciones y termina asumiendo un interés bastante mayor al que el mercado nos puede llegar a ofrecer. Hay que agregar una cosa, y es que desterrar por completo el tema de los préstamos son malos. Los préstamos no son malos, son buenos, los necesitamos y es eficiente usarlos. O sea, todas las herramientas financieras que tenemos en el mercado son buenas generalmente para el empresario. Sí, obviamente hay que analizar
las condiciones que tenga cada una de ellas para poder sacar una conclusión y decir si nos sirve o no nos sirve utilizarla. Lo que sí es malo es el uso de esas herramientas sin un correcto control y eventualmente en algunos casos asumiendo o afrontando tasas que no hacen que sea posible o que de alguna forma hacen que la rentabilidad del negocio se vea comprometida o perjudicada. Y agregar eso nada más. Y que no nos permitan, bueno, crecer de forma sana, ¿no? O sea, asumiendo un costo que no es lo que el mercado tiene para ofrecer, o sí, pero no es la mejor opción. Esto también va de la mano al tercer punto, que es el vivir al día. Comúnmente muchas empresas van semana a semana viendo los gastos que tienen que asumir y los van afrontando sin un previo análisis bastante mayor, y eso puede llevar a, bueno, generar los dos puntos anteriores, ¿no? Sobreendeudamiento, préstamos, tener un margen de acción muy corto y tomar malas decisiones porque, bueno, no la fuimos previendo, digamos. También otro punto a tener en cuenta es la sobreutilización de canales de pago. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, generalmente las empresas pueden llegar a pagar contado, o nosotros mismos pagar contado, a crédito, en efectivo, con débito y con cheques. Y esto nos puede llevar a tener un desfasaje financiero, por ejemplo, a la hora de un vencimiento de un cheque y no tener, al no haberlo previsto, o sea, perder el control, digamos, de la situación financiera que tenemos. Y no solo a nivel, bueno, no tengo los fondos para asumir el vencimiento de un cheque, que puede perfectamente pasar, sino también a la hora de, como lo habíamos dicho hoy, de perder un control, de tener más canales de pago, lo que implica es un mayor riesgo a perder el control de la correcta ejecución de nuestro proceso de pagos. Por ejemplo, o sea, el pagar 2 veces una misma factura, porque fue en efectivo y no hicimos el respaldo correcto, y bueno, se hizo una transferencia o se pasó la tarjeta, y bueno, terminamos teniendo costos muy grandes por, bueno, no es que sea malo tener mucha cantidad, sí, si no tenés el control correcto de esto, puede terminar siendo bastante perjudicial. Exacto. Y para complementar todo esto, que fueron los errores principales que de alguna forma el mercado nos trajo, una solución que generalmente es la que aplica a casi todos los errores es la correcta planificación. ¿Y eso qué implica o qué requiere de nosotros? Poder proyectar y poder armar un presupuesto, poder tener nosotros mismos un presupuesto de nuestra empresa. Por varias razones. La primera es que una correcta presupuestación, y ahora vamos a hablar un poco de cómo hacerla y qué es lo que implica un presupuesto de una empresa, pero lo que termina generando es que una correcta planificación nos va a dar a nosotros la pauta de entender primero la salud de nuestra empresa, si nuestro negocio genera dinero o no. De hecho, en la primera circunstancia en la cual el negocio genera dinero, perfectamente podemos estar expuestos a una situación en la cual, por sacralidad, o como les comentaba hoy en el caso de los restaurantes en enero y febrero, posiblemente podemos permitirnos que enero y febrero genere pérdida de alguna forma, o que sean negativos esos resultados. Eso no es malo, ni es un síntoma de que algo anda mal. Siempre que en el acumulado de todo el ejercicio, o en determinados periodos que nos tracemos nosotros medirnos, esa rentabilidad siga siendo positiva. Pero en grandes rasgos, lo que sí queremos hablar es el tema del presupuesto y la importancia de ese presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Tenemos que lograr proyectar y asumir, de alguna forma vamos a utilizar dos grandes fuentes de información. Por un lado, la información histórica que cada empresa tiene, de cuáles fueron las ventas en el ejercicio anterior, cómo se comportaron mis ventas en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio y así hasta diciembre. Se comportaron de la siguiente forma. Teniendo eso en cuenta, que es la información histórica, que es lo que yo ya sé que sucedió, y que para eso obviamente requiere tener un correcto registro de los ingresos y egresos de una empresa, le vamos a agregar un segundo componente que es la subjetividad y los supuestos. O sea, de hecho, hay una pregunta que después vamos a charlar, al final de la charla vamos a charlar, pero de alguna forma es, bueno, ¿y cómo puedo adivinar o cómo puedo anticipar a lo que va a pasar al futuro? Y la respuesta es sí, hay una cantidad de supuestos que vamos a tener que aplicar. Y de hecho, a medida que avanza el tiempo, lo que generalmente el empresario debe hacer es poder medir en función a lo presupuestado, a lo que presumí que iba a suceder, sí, o lo que iba a generar, cómo efectivamente estamos performando. Si hay desvíos o no, y si esos desvíos se deben a ineficiencias nuestras, o mejoras en la eficiencia, o si eso se debe a errores en los supuestos que utilizamos para proyectar. En ese caso, vamos a ajustar el presupuesto y vamos a seguir trabajando sobre un presupuesto ajustado.
Entonces, en grandes líneas, ¿qué es poder presupuestar o qué es proyectar? Es poder armar en función de estas dos fuentes de información, qué es lo que va a pasar en función de mis ventas, qué es lo que va a pasar en función de mi producción, en función de los cobros y en función de los gastos. Para que no nos pase esto que generalmente sucede, que llegamos al 20 de agosto, perdón, de diciembre, y decimos, tenemos que pagar los aguinaldos. Sí, tenemos que pagarlos, pero ya lo sabíamos. Entonces, una correcta planificación, proyección y previsión implica que sepamos que eventualmente en algún momento del año vamos a necesitar financiamiento externo, porque con el dinero que la empresa orgánicamente cuenta, no le va a alcanzar. Eso permite, habiéndolo identificado con tiempo, poder analizar instrumentos financieros para tomar ese préstamo financiero externo a unas tasas normales, que nos sirvan, con condiciones que nos sean convenientes, y poder operar y poder pasar la hoja y seguir operando a pesar de esa necesidad de financiamiento. Como por lo contrario, identificar que en algún momento tenemos un excedente, ese capital ocioso, poder utilizarlo, poder colocarlo y financieramente generar nuevos recursos. Entonces, como comentario general, y lo que a lo largo de toda la charla vamos a estar haciendo hincapié, es en esta necesidad que todos tenemos de poder proyectar, de poder identificar cuál es el rendimiento que vamos a esperar de la compañía a futuro, poder identificar esa necesidad de financiamiento y poder identificar también los capitales ociosos que hacen que podamos colocar y generar más capital de trabajo. Y saber que esa deuda, ¿no?, que uno asume va a ser para tener ingresos futuros que nos van a permitir poder pagar esa deuda, que si planificamos de una forma correcta, en los plazos correctos, vamos a tener en el momento justo donde caiga una cuota de un préstamo, la plata para poder afrontar ese pasivo, digamos, que asumió la empresa. Hasta ahí, ¿alguien quiere hacer alguna consulta o comentario? ¿Todos venimos bien? Estamos bien. Si tienes consultas, no news, good news. Y nada, eso como comentario general de las proyecciones. Entonces, teniendo esto en cuenta, habiendo identificado los principales errores, habiendo identificado la proyección como una de las herramientas más potentes y que mayor utilidad nos van a otorgar como empresarios, hay algunas prácticas saludables que interpretamos y que les queremos compartir. Primero y principal, como lo veníamos comentando, elaborar un presupuesto. Elaborar un presupuesto nos va a definir los objetivos financieros. Elaborar un presupuesto también nos va a poder identificar nuestro rendimiento, nos va a poder tener el control de nuestra propia compañía y saber, de alguna forma, cuál es nuestra rentabilidad, bajo qué límites nos movemos, qué podemos y qué no podemos afrontar dentro de una cantidad de cosas. Hoy también, cuando les hablaba y les comentaba de los errores, hablaba del sobreendeudamiento. Y cuando hablábamos de los préstamos, le decíamos que en realidad tomar préstamos y endeudarse es eficiente, no es negativo, es parte del negocio en sí, mucho más en algunos sectores que en otros. Pero lo que sí puede suceder en cuanto al sobreendeudamiento es, si yo sé que en diciembre voy a necesitar dinero, voy a necesitar un financiamiento, pero no sé cuánto, y eventualmente yo iba a necesitar $10.000 para hacer el toqueo para el verano, pero como no lo sé, pido 20 por las dudas para estar tranquilo, ese sobreendeudamiento genera asumir a futuro mayores costos de financiamiento que en principio no deberíamos haber hecho frente, y eso sí obviamente nos va a afectar nuestra rentabilidad. Y con este presupuesto logramos hacer más eficiente, digamos, el trabajo de la empresa y bueno, es lo que buscamos con estas prácticas saludables. En segundo lugar, el presupuesto nos tiene que dejar y nos tiene que permitir poder prever y proyectar nuestros ingresos, nuestros créditos futuros. Y es un tema que quisimos exponer aparte porque no es lo mismo proyectar nuestras ventas que proyectar nuestros cobros. Y es muy importante que en el presupuesto podamos, sin entrar en términos técnicos, una cosa que no quisimos, que nos olvidamos de mencionar al principio del webinar, que obviamente esto lejos está de ser un webinar de finanzas, un curso de finanzas en el cual ustedes van a aprender conceptos súper profundos, sino que vamos a dejar los principales aspectos. Y uno de ellos es que tenemos que poder proyectar y presupuestar en función a lo percibido, de alguna forma es lo que voy a cobrar y lo que voy a pagar. Entonces, más allá, exacto, flujo de fondos. Entonces, más allá de poder proyectar cuáles van a ser mis ventas, lo que es muy necesario
es poder proyectar cuáles van a ser mis cobros. O sea, los cobros de ventas pasadas, que eventualmente haya vendido a crédito, y los cobros de ventas futuras, que eventualmente también venda a crédito, pero voy a tener que poner el ojo y prestar especial atención a la fecha en la cual voy a cobrar esos créditos futuros. Bueno, como punto número 3 de prácticas saludables, tenemos que diciembre también es un buen momento para hacer un balance, ¿no? Proyectar a futuro, o sea, bueno, llegamos a fin de año, ¿cómo estuvo este año? ¿Qué cosas a mejorar? Por ejemplo, vamos a tener una proyección de ventas buena, futura, decimos, bueno, en transporte, vamos a comprar un camión porque prevemos que con el año que tuvimos nos va a demandar el año siguiente por la cantidad de clientes que tenemos y las ventas cómo se mejoraron, vamos a tener más necesidades. Esto implica también, bueno, prever en cuánto tiempo esa inversión se me va a devolver en dinero y también ahí poder planificar las fechas de pago del endeudamiento que hagamos. Por ejemplo, si pretendemos que dentro de 6 o 10 meses se nos venga a retribuir la inversión que hicimos, bueno, planeemos ahí para así no tener otro desfasaje y llegar a un momento crítico en el que, bueno, vamos a tener que salir a las corridas por no haber previsto, o sea, asumir a corto plazo una inversión que capaz que nos la va a retribuir a un mediano o largo plazo. No sé si hay algo más en este punto. Yo por mi parte. Bueno, invertir y hacer girar el capital ocioso para que en los meses previos tener los activos nuestros activos financieros aumenten en el corto plazo. Capaz que ahora a diciembre estamos muy cercanos a la fecha y esto capaz que no es una práctica hoy que sirva, pero capaz que para próximos años, bueno, es decir, tengo un capital ocioso y ver las distintas formas de inversión que el mercado nos ofrece para capaz que a diciembre, cuando necesitemos realmente ese dinero, contar con un poquito más de capital. Eso es una práctica que no todas las empresas la hacen, queda la plata estacionada y de repente la podemos utilizar e ir mejorando nuestros fondos, digamos, mes a mes. Bueno, como último punto tenemos planificar un año nuevo. Todo fin tiene un nuevo comienzo y bueno, vamos a saber nosotros que todo este desembolso que se hizo para poder hacer frente a las obligaciones nos va a traer una retribución económica. Bueno, ese fondo extra que logramos tener, bueno, cómo poder guardarlo y poder hacer crecer ese capital a futuro, ¿no? Y bueno, recordar que, bueno, no para todas las empresas, como dijo Leo, sino para algunos rubros y otros no, el tema de la situación en diciembre es estrictamente de carácter zafrar. Y todo lo que va a entrar en caja va a ser para hacer frente después a obligaciones futuras. Y destacar como comentario general, le fuimos dejando, por un lado, identificamos algunos errores, trajimos a colación la utilización de la herramienta de la proyección, que es una herramienta extremadamente importante, y dejamos algunas prácticas saludables para la correcta gestión del financiamiento de la compañía. De hecho, ahora nos gustaría, nosotros tenemos 3 preguntas que ya previamente hicimos y nos mandaron, sobre las cuales le vamos a dar ahora una devolución. Pero nos gustaría saber si alguien que está acá nos quiere compartir en algún caso alguna pregunta o algo por el estilo, o si se sintió identificado con alguna de las situaciones que estuvimos charlando nosotros. Alguna vivencia que hayan tenido, que nos pueda servir a todos también. De hecho, le vamos a dejar de compartir por un ratito. Eso no lo quise hacer. ¿Nadie tiene alguna pregunta que hacernos, algún comentario o algo por el estilo? Si no, les contamos nosotros de las preguntas que ya tenemos. ¿Les pareció todo bien? ¿Me levantan la mano, por favor, los que estén de acuerdo con todo lo que dijimos? Y hasta acá estemos bien y hayan entendido. Excelente, excelente. Tenemos una evolución. Sabemos que después de esos cuadraditos hay gente escuchando. Entonces, teniendo en cuenta eso, si les parece, le vamos a leer y le vamos a comentar algunas de las preguntas que recibimos para charlar con ustedes y en la medida que quieran hacer algún comentario o agregar algo, buenísimo, Santiago. En la medida que quieran agregar algo, hacernos algún comentario o alguna pregunta nueva, nos comentan. Voy por la primera pregunta. Recibimos una pregunta que nos preguntó cómo encarar una inversión en cuanto a contratar capital, a contratar personas. ¿Cómo encarar una inversión necesaria
para poder mantenerla luego a final del año. ¿Qué es lo que sucedía? Es que hay una empresa que sabe que en diciembre ve aumentado su flujo de trabajo, que necesita contratar a alguien para poder cubrir eso, y bueno, cómo poder planificarlo y cómo saber y poder mantenerlo a lo largo del siguiente año. Si querés comentar. Sí, bueno, en realidad todo esto va a ser en base a las proyecciones y lo que estima la empresa puede llegar a pasar el año siguiente, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, en diciembre tenemos, por un tema safral, vamos a tener un montón de ventas y vamos a necesitar más gente en la empresa. Bueno, contratemos y esto lo podemos hacer de repente no fijo durante todo el año, sino hacerlo por la zafra, o sea, algo temporal. Y bueno, si prevemos que los siguientes meses o lo que reste, cuando arranque el año, no vamos a tener esa necesidad, bueno, ahí se corta el contrato, digamos. O sea, volvemos a la importancia de la planificación, de la correcta planificación. Si en nuestra planificación, en nuestra proyección de producción, sabemos que en diciembre va a tener un aumento en nuestra cantidad de trabajo, pero por un tema estacional de la empresa, del punto de crecimiento en el cual está, una vez que pasó diciembre, el trabajo va a volver a bajar y se va a mantener estable por debajo de lo que fue diciembre hasta el siguiente diciembre, eso es una situación en la cual vamos a tener que resolver particularmente la falta de capital de trabajo durante diciembre y eventualmente terminemos concluyendo que lo mejor sería contratar a un personal safral. Pero si por lo contrario somos una empresa en crecimiento, en el cual sabemos que hoy vamos a resolver el problema de la falta de capacidad de respuesta operativa de diciembre, y que a futuro, durante el siguiente año, de acuerdo a nuestras proyecciones, esas ventas o ese trabajo va a aumentar también, bueno, ahí capaz que la decisión va a ser diferente, va a ser contratar ahora y mantener, porque a medida que vayamos creciendo vamos a ir requiriendo y a tener una demanda mayor de trabajo que vamos a poder satisfacer con nuestra capacidad de respuesta en cuanto a tener mayor personal. Entonces, es como que otra vez volvemos y seguramente las otras dos respuestas que tengamos que dar estén también de la mano y vayan de la mano con proyectar correctamente, planificar correctamente la situación de la empresa va a ser la solución a la mayor parte de nuestros problemas. Bien, otra pregunta que nos hicieron fue cómo, digamos, estoquearnos para las fiestas y el verano, no teniendo ahora la capacidad, digamos, financiera para poder hacerlo, pero previendo que digamos, que todo lo que vamos a comprar dentro de los próximos 2, 3, 4 meses lo vamos a poder vender. Acá, bueno, más que nada, o sea, una de las cosas que había comentado Leo, el tema de, bueno, el histórico de ventas, saber que esta persona claramente ya sabe que los primeros meses del año y último mes del año va a tener una capacidad, o sea, va a tener ventas que esa inversión que necesita de mercadería digamos que la va a poder vender y colocar. Acá lo que nosotros decimos, bueno, sí, hay que hacerlo, hay que hacer la inversión. Lo importante acá de repente es el plazo en el cual uno tenga que afrontar esa deuda. Si sabemos que nos va a llevar 2, 3 meses el ciclo de conversión para poder hacernos de la plata, bueno, tratemos de lograr obtener la plata y poder pagarla en ese plazo de tiempo. Sí, no mucho más que agregar. O sea, volvemos a la importancia de correcta planificación, estoquearnos para poder satisfacer la demanda que en el futuro si está correcto, en la medida en que eso no implica un sobreestoqueo, que además puede traer como cuartazo otros problemas, como de alguna forma, no sé, obsolescencia o que trajimos una cantidad de remeras fucsias que están de moda para este verano, no las vendimos todas, no quedan para el que viene, pero capaz que el que viene ya no están más de moda. Entonces, una correcta planificación nos va a ayudar a poder estoquearnos de una forma correcta y por otro lado financiar ese estoqueo de la forma más eficiente posible. Bueno, bien, y la última pregunta que me habían hecho, en estos tiempos de tanta inestabilidad económica, que es muy difícil planificar a largo plazo y bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Eso creo que también ya lo charlamos, uno de los puntos que tocamos al principio, y es que sí, es verdad, es inestable el futuro y siempre va a serlo. Que para proyectar, como les decía, vamos a tener dos fuentes de información, por un lado la información histórica y por otro lado la información futura. Que obviamente va a estar la información futura nutrida de información que vamos a tener del mercado, información que vamos a tener de los proveedores, de los clientes, pero también va a tener un fuerte condicionamiento subjetivo y una cantidad de supuestos que vamos a tener que hacer, obviamente a conciencia, con conocimiento del mercado y obviamente conociendo la historia de la empresa. Y que muy difícil, creo que jamás vi un presupuesto
que a futuro, cuando se mida el efectivo rendimiento de la empresa, la diferencia entre lo presupuestado y lo real sea cero. Siempre van a haber algunos desvíos, y esos desvíos vamos a tener que identificar si es por alguna ineficiencia en la ejecución del plan desde el punto de vista de la empresa, por algo que nos generó el mercado externo que no nos permitió de alguna forma cumplir con nuestros objetivos, o si fue un error de proyección, si esos supuestos que nosotros utilizamos y haciendo hincapié en esta inestabilidad que hay en el mercado, hizo que nos equivocáramos y que tengamos que ajustar el presupuesto. El presupuesto no es algo que se haga y quede quieto para siempre, sino que es algo que se hace, se mide en primer lugar, y en segundo lugar, si identificamos que el presupuesto tiene algún error o alguna variación, lo vamos ajustando para poder seguir analizando la situación. Y en grandes líneas, estas eran las preguntas que tomamos como más importantes, no por la importancia que el CIBIMA tengan, sino que son las preguntas que creemos pueden llegar a ser más relevantes para la generalidad de los asistentes acá. No sé si alguien tiene alguna duda o algo que quiera agregar o algo que quiera plantear, algún caso en particular o algo por el estilo. Así hacemos un poco ni de vuelta. Anímense. En principio no hay nadie con dudas. ¿Nos hacen alguna reacción? Levántenos las manos, que creo que es la única reacción viable a través de Meet, si están todos de acuerdo. Yo, si tuviera dos contadores que me preguntan cosas, de que te puedo preguntar cosas, aprovecharía. Bueno, y si no hay más preguntas, si nadie tiene nada que preguntar. Una consulta más relacionada a la parte impositiva de fin de año. Nada, eso era un poco consultar que en base a distintos tipos de empresas, tal vez, no sé si será el mismo para todas, pero tal vez qué impuestos empiezan a aparecer al final del año también más en detalle, y cuándo se pueden pagar o cuándo conviene pagarlos, cómo es un poco ese tema. Esa es una buena pregunta, de hecho ya lo estuvimos charlando entre nosotros, Sí. Que nos olvidamos de mencionarles, pero que hace a la planificación. A ver, como ustedes saben, o puede que no, pero hay uno de los impuestos que generalmente impacta de mayor forma en la tributación y en el pago de las empresas, que es el IRAE, que es un impuesto anual, que a fecha de diciembre es cuando ese impuesto de alguna forma se hace efectivo para los términos que podamos entender todos, y que ahí ya podemos conocer cuál es el impuesto que vamos a pagar. Exacto. En diciembre ya contamos con mucha de la información para tener una especie de proyección de ese impuesto. O sea, obviamente hay un montón de ajustes que hay que hacer y lleva un tiempo, y bueno, esa es la liquidación que hacemos los contadores, digamos. Pero ya hay, con toda la información que contamos a diciembre, ya podemos llegar a tener un número. Generalmente cuando las empresas cierran balance en diciembre, coincide el año fiscal con el año civil, se tiene tiempo hasta fines de abril para poder abonar esos impuestos que se generaron durante todo el año. Si bien se pueden abonar antes, o sea, tenés ese plazo. Y bueno, también la parte del presupuesto y tener ese análisis te va a dar como un margen de tiempo para poder ya prever esa necesidad financiera que muchas empresas tienen y que a veces se terminan de afrontar y dar de lleno también medio cerca sobre la fecha de que tienen que pagar eso y no lo prevén así. Y en realidad contaban con toda la información, pero no la tenían analizada de la forma correcta, o no la vieron, no le dieron la importancia. Pero en líneas generales está bueno saber, eso que decía Gonzalo y lo que decía Misa, está bueno saber, sabemos que en diciembre vamos a saber cuánto vamos a tener que pagar, que le vamos a pagar en abril, pero que está bueno saberlo y proyectar y saber que no tenemos que tener que hacer este pago para no llegar sobre la fecha y entrarnos ahí. Acá Santiago va a hacer una intervención en la que nos decía, está muy claro que hay que saber planificar muy bien, lo que a veces no es fácil es en las empresas de servicio. Y estoy muy de acuerdo en eso, y agregar un componente más allá de servicios y de las pymes, en las medianas y pequeñas empresas. De hecho, escuché el otro día un dato que un amigo de la casa dio en uno de sus podcasts, y es que el 90% de las pequeñas y medianas empresas no soporta, o sea, no sobrevive el tercer año. Y dentro de todas las razones, hay una cantidad de razones que hacen que eso suceda. Una de las principales es la falta de capacidad, primero para registrar ingresos y egresos, y en segundo lugar para poder planificar correctamente esta necesidad de financiamiento
No siempre estas necesidades de financiamiento llegan porque la empresa está funcionando de mala manera o porque no goza de salud financiera, sino que eventualmente un crecimiento repentino, un crecimiento de golpe puede hacer que la empresa necesite financiamiento externo. No es un mal síntoma, es un síntoma de crecimiento. Pero poder adelantarse, poder proyectar y una correcta planificación nos ayuda a identificar este tipo de cosas y que estas cosas nos pasen. También escuché a alguien decir por ahí que una de las excusas que más utilizamos los pequeños y medianos empresarios frente a esto que vos comentabas, Santiago, es no tengo tiempo para hacerlo o la verdad que estoy todo el tiempo laburando como para ponerme a presupuestar, a planificar o a registrar mis ingresos y egresos. Y si todos supiéramos la importancia que tiene, nos salíamos ese tiempo. Es algo muy importante que a veces dejamos de lado porque nos parece como que tarea administrativa de escritorio, de computadora, que lo puedo hacer más adelante si eventualmente tengo tiempo, si me sobra tiempo, que nunca les va a sobrar, y no le damos la importancia que eso tiene para una correcta planificación. Levante la mano, Santiago, no sé si quieres hacer una intervención o era una reacción a la respuesta. Muchas gracias por la charla. Y justamente lo que yo les comentaba es que, ¿me escuchan bien? Perdón que no les pregunté. Sí, sí. Ok. Lo que yo les decía es que en las empresas de servicio, algo que le digo a todos los clientes también, es que les diría que el 90 y pico % de las empresas que existen vendemos cosas que son totalmente prescindibles. Lo único que uno precisaría imprescindible sería el alimento, por ejemplo, ¿no? Agua, servicio de salud y no muchas cosas más. Todo lo demás, mirado fríamente, es absolutamente prescindible, no es necesario, es porque lo queremos hacer o nos queremos dar un gusto o lo que sea. Salvando ese pequeño detalle, es cierto que es, por ejemplo, más fácil proyectar para una heladería, por ejemplo, que ahora venga diciembre, la temporada de verano, y qué sé yo, aún estando en Montevideo o donde fuera, que sí sería más difícil el resto del año quizás, pero para empresas que damos servicios de distintos tipos, yo personalmente veo difícil, yo como creativo que soy, veo difícil cómo proyectar cuánto voy a vender cuando en diciembre siempre suben las ventas de cualquier cosa en general, la gente está contenta, con aguinaldos, en fin, hace regalos. Pero después es muy difícil decir, ¿y cuánto voy a vender? Porque aparte hay una coyuntura que, bueno, es muy discutida, económica y financiera en el país, que hay gente que te dice que está muy mal, hay otra gente que dice, no, no estoy tan mal, hay gente que se va para afuera, otros que no, no sé cómo explicárselos. Que cómo hacemos No, un promedio para decir, sí, voy a vender más o voy a vender menos o cuánto voy a vender. Sinceramente, para mí es muy difícil de calcular. es que gracias Santiago por tu intervención y de hecho es muy acertada. Más allá de que esa clasificación dentro de la cual hoy te encontrás y escribís, y la clasificaste como a quienes venden servicios, yo cambiaría un poco de eso y miraría un poco de vista un poco más amplio y más desde lejos. Y los servicios pueden haber de dos tipos. Algunos que por sus características sean saludables y que en algunos momentos del año sí sean más fuertes que en otros, y aquellos que no. Evidentemente, tú te encontrás como creativo dentro de aquellos servicios que durante el año de alguna forma son uniformes o que no presentan una clara estacionalidad. Porque si hay otros servicios, no sé, un piscinero, un jardinero, alguien que organiza eventos, etcétera, y así un montón más, que sí tienen una sazonalidad marcada y saben que noviembre, diciembre, enero y febrero van a ver afectadas sus ventas o sus ingresos de forma positiva. Después, yendo a los otros, a los que no, ahí te vas a tener que nutrir mucho más de información histórica que de información futura y supuestos. Posiblemente, o quizás no, o sea, cada negocio y cada empresa es un mundo aparte, si bien hay algunos casos que algunas cosas sí son normales y se replican, otras que no, y eventualmente vas a poder identificar si año a año tu facturación ha ido creciendo respecto al anterior, si año a año hay algún mes que identificas que es más fuerte que el otro, y en función de ese
Teníamos previsto que podría pasar algo con la conexión, así que teníamos una segunda computadora y lo seguimos por acá. ¿Nos escuchan bien? Sí, los escuchamos bien. Excelente. Ejecutado el plan B. Lo que te decía Santiago es que, bueno, que sí, que la respuesta ¿es fácil poder proyectar y planificar? No es fácil. Cada negocio va a tener una mayor o menor dificultad. Vamos a tener que jugar con la información histórica y agregarle a eso una cantidad de supuestos y cosas que son subjetivas a futuro. Espero que haya quedado la respuesta de la pregunta. Sí, muchas gracias. Comentanos. Es fundamental, evidentemente, basarse en información cierta, que es la histórica, que es lo que a muchos nos cuesta hacer. Yo tengo muy desarrollado el lado creativo y no tanto el lado administrativo, ese es mi principal problema, pero sé que es fundamental porque te basas en datos reales y eso te puede permitir proyectar con un poquito más de solvencia que intuición. Sin dudas. De hecho, es de alguna forma el caso que yo ponía de ejemplo hoy del pequeño empresario que no mide o no registra, porque en principio tiene que ocupar su tiempo en cosas más importantes como puede eventualmente ser producir lo que creativamente haces, que no lo sé, pero o vender o estar con los clientes y dejamos como que para atrás esa parte del registro de ingresos y egresos y la correcta planificación de la empresa futura. Es algo normal. Buenísimo, Santiago. Gracias a ti por tu intervención. ¿Alguien tiene alguna duda más o alguna pregunta que quiera compartir para que tratemos en conjunto y lo charlemos un rato? Bueno, en principio no. Así que estamos en condiciones de, lamentablemente, dar por finalizar el webinar, que nos estamos entendiendo un montón. Y agradezco. Me alegro. Muchas gracias por sus comentarios. Entonces, si están de acuerdo, finalizamos el webinar.